El tema que nos ocupa hoy es la ley del péndulo. Recordemos el péndulo de un reloj que oscila armoniosamente de un extremo al otro, en un breve periodo de tiempo. Así, en la vida esta ley regula todo lo que existe. Unas cuantas veces, el péndulo de nuestra vida pasa al extremo de la felicidad, de la comodidad, de los grandes éxitos, de la abundancia, y al oscilar hasta el extremo opuesto trae consigo cambios en todo, y vivimos momentos de contrariedad, de enfermedad, de mala suerte en los negocios, de crisis financieras en el mundo, etc. Recordemos los grandes imperios que en el mundo han existido. Floreció el antiguo Egipto faraónico con sus grandes logros, con siglos de esplendor y de grandes conquistas, de lujo y confort en los palacios de los gobernantes y sus familiares y cercanos colaboradores. Al girar el péndulo de la existencia trajo consigo el esplendor de otros pueblos, como la grandeza del pueblo judío, con sus grandes logros, los reyes legendarios, como el rey David, y sus grandes conquistas y construcciones, y la sabiduría de su hijo el rey Salomón, y la construcción del templo de Jerusalén. En todo el mundo conocido se hablaba del esplendor de Israel. Al girar nuevamente el péndulo, trajo consigo que se levantaron nuevos imperios, como el Imperio Romano, que conquistó el mundo antiguo y sometió a otros pueblos antes poderosos. Roma se sostuvo sobre los hombros de pueblos antiguamente poderosos como Israel y Egipto, y se extendió por la vieja Europa. Recordemos nuestra vida. Cuando niños, tenemos el mundo a nuestros pies, somos felices y jugamos siempre protegidos y cuidados por nuestros padres y familiares. Pedimos un juguete o golosinas y como por encanto nos llega. Tenemos suficiente energía como para explorar el mundo y como consecuencia hacer cosas grandiosas para nosotros que sin embargo son travesuras para nuestros padres. Pero el péndulo oscila hacia el sentido opuesto y ya nos vemos asumiendo nuestras responsabilidades de la vida. Formamos un hogar y nos toca disfrutar de la dicha de los hijos con sus alegrías y momentos tristes. Y llega luego la ancianidad. Ya no tenemos las mismas fuerzas ni la salud de tiempos idos. Damos consejos a nuestros descendientes y ellos, como nosotros en el pasado, están engolosinados con el brillo de la juventud y no toman nuestros consejos, y los vemos cometiendo los mismos errores que nosotros en el pasado. Tenemos momentos de gran alegría, de celebraciones, de un buen auge de nuestra economía, seguidos de eventos de tristeza, de malestar económico, en que se alejan algunos antiguos amigos y aparecen nuevos y cordiales amigos. Nos sentimos muy agradecidos con Dios por nuestros logros. La bonanza es nuestra fiel compañera, y al girar el péndulo de la vida vienen a nosotros momentos tristes, decepciones económicas, tristezas por la muerte de amigos y parientes o enfermedades. Vivimos entre una cruenta lucha de los opuestos. La vida se desenvuelve entre el continuo cambio de estados emocionales y de formas de pensar. Tenemos alegres convivencias seguidas de eventos tristes o desagradables. El mundo pasa por grandes momentos de auge en las economías, seguido de caídas de la bolsa de valores o las devaluaciones o debacles económicos. En lo personal nos jactamos de tener una muy buena salud, y de un momento a otro somos atacados por la enfermedad que nos pone en el umbral de la muerte. Y aunque a veces decimos que no somos religiosos, en el silencio de la mente oramos a Dios y le pedimos misericordia. En el mundo que nos rodea observamos regiones con un gran esplendor de la economía, que pone a esta tierra en primerísimos lugares, y llegan oleadas de personas que vienen de otras latitudes a trabajar en el campo y en las industrias, y nos sentimos poderosos aunque no seamos dueños de tierras ni de empresas. Hay veces que los trabajadores que vienen de lejos son mal mirados y hasta humillados. El orgullo es atrevido, pero gira el péndulo y la sequía, acompañada
del surgimiento de otras zonas más productivas, hacen que la región se suma en la pobreza y hasta el olvido, y somos nosotros los que tenemos que emigrar hacia otros lugares en búsqueda de oportunidades. El péndulo de un reloj mueve las agujas del mismo y unas veces ascienden victoriosas para continuar con el descenso de las mismas. Así es nuestra vida. Hay momentos que nos sentimos eufóricos, que tenemos la necesidad de cantar, de celebrar, de gritarle al mundo lo bien que nos sentimos, que tenemos lo suficiente para comprar el carro del año y para inscribir a nuestros hijos en las mejores universidades o colegios. Pero desafortunadamente, cuando el péndulo de la vida oscila hacia el lado opuesto, cambia todo. La fortuna decrece, la salud se deteriora, el ánimo se torna pesimista, etc. Al igual que en lo personal existen los cambios de ánimo, la ley del péndulo también rige a las naciones. Recordemos que tras la revolución bolchevique, Rusia se constituyó en un estado fuerte, que adoptó el marxismo-leninismo. Su forma de pensar era totalmente materialista, con el olvido de los principios divinales. Se quiso eliminar a Dios por decreto. Al conquistar otros estados vecinos, la antigua Rusia se convirtió en el eje de un gran imperio que se denominó la Unión Soviética, y que consiguió un gran arsenal militar y fue el oponente natural de los Estados Unidos. El comunismo ateo y materialista se exportó a diversas regiones del mundo, y ese Estado soviético se fortaleció más por las purgas internas, por las persecuciones y muertes a sus oponentes, de los que los menos afectados eran condenados a trabajos forzados en la fría Siberia. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial se llegó a levantar el muro de Berlín y se dividió el mundo lamentablemente. Ese muro divisorio trajo consigo muchas muertes de aquellos que quisieron escapar del mundo comunista hacia la libertad del mundo occidental. Más tarde, con el oscilar del péndulo, trajo grandes cambios y la Unión Soviética inició una era de grandes investigaciones en el campo de lo desconocido y se le llamó parapsicología. Se prepararon en laboratorio personas con capacidades como la telepatía, la clarividencia e incluso se prepararon espías que tenían la facultad de salir conscientemente en cuerpo astral y desplazarse a laboratorios estadounidenses muy bien custodiados y así sacar la información de sus grandes secretos. Los Estados Unidos también entraron en esta competencia. Curiosamente, la mayor cantidad de información parapsicológica salía de la Unión Soviética, y el imperio, que basó su dialéctica en el ateísmo materialista, empezó a inclinarse en la investigación del mundo, hasta ahora desconocido. La dialéctica materialista cayó con el peso de las grandes investigaciones parapsicológicas y quedó en el olvido. Luego el llamado marxismo-leninismo, que tanto apasionó a los jóvenes en el pasado, se convirtió en algo obsoleto. Se disolvió la Unión Soviética y sus países se tornaron democráticos. Rusia es ahora nuevamente espiritual y al igual que en el pasado, surgirán grandes paladines del espiritualismo que difundirán sus conocimientos por el mundo entero. En verdad que todos los seres humanos dependemos de la ley del péndulo. Eso es obvio. Tenemos momentos de alegría y amor por la vida, seguidos de momentos de tristeza, estrés, depresión y deseos de morir. Así sucede con nuestras amistades, familiares y compañeros de trabajo que tienen sus días de estrés y cansancio, y podemos ver el amigo que siempre estaba alegre, y de la noche a la mañana le vemos iracundo, berrinchudo, con palabras hirientes, con una gran tristeza y el ceño fruncido. Lo mejor es comprenderlo y retirarnos sin responder a los malos gestos para que el amigo se desahogue, pero por lo general nunca nos preguntamos, ¿será que está pasando por malos momentos? Porque no hay ser humano que no esté regido por la ley del péndulo. El gran maestro de maestros Samael Aun Weor afirmaba a propósito de esta conferencia: esta ley del péndulo parece o entiendo que se hace muy manifiesta especialmente en los nativos de Géminis, 21 de mayo al 21 de junio. Estos de Géminis tienen, se dice, una doble personalidad.
como amigos son extraordinarios, maravillosos, llegan hasta el sacrificio por sus amigos, pero cuando cambia la personalidad, entonces son los opuestos y todo el mundo queda desconcertado. Bueno, este es precisamente un ejemplo de lo que es la ley del péndulo. No quiero decir que ellos sean únicamente los exclusivos de esta cuestión de la ley del péndulo, no, hasta allá no llegamos, pero sí por lo menos la especifican, la ponen de relieve y sirven como de patrón de medida, nos indica lo que en realidad de verdad es tal ley. Afirma el venerable maestro Samael Aun Weor que este fenómeno de la ley del péndulo no solamente afecta a los nativos de Géminis, sino a todos los seres vivientes, y pone como ejemplo la actividad del corazón, que está marcado por el diástole y el sístole. Sístole deviene de la palabra griega que significa contracción, impulso, dirección. Diástole significa reorganizar, prepararse, acumular. Durante el sístole el corazón se abre para recibir la sangre, mas también organiza, prepara, etc. Para contraerse y lanza pues la sangre a todo el organismo. Este lanzamiento es importante, pues por él se existe. Si reflexionáramos que entre el diástole y el sístole existe una tercera posición, la de preparación, acumulación de fuerzas vitales, es algo muy breve, pero en milésimas de segundos se realiza prodigios extraordinarios en nuestro microcosmos, que es la base de la vida misma. Si nosotros comparamos estos movimientos de nuestro microcosmos, observaremos que en la vida de todo ser humano se hallan latentes estos dos movimientos de la ley del péndulo, que en nuestra vida diaria se repiten esos eventos, que saltamos de la alegría al enojo o a la tristeza, que nuestra vida cambia de acuerdo a los movimientos de la economía, a nuestros aciertos o desaciertos, y que si no nos hacemos cargo de transformar los eventos que se nos presentan en la vida, estaremos como una marioneta que es manejada por hilos secretos o invisibles, o como una guitarra en la sala de una casa, que todo el que llega le intenta producir sonidos. Unos serían armónicos y otros estridentes. Bien sabemos que la ley del péndulo es mecanicista en su totalidad y se procesa en nuestra mente con el batallar de los pensamientos e ideas antitéticas. En el corazón con los sentimientos encontrados de angustia, felicidad, depresión, optimismo y autoconfianza. Se manifiesta con los hábitos y costumbres de nuestros instintos. Observemos cuando estamos pletóricos de alegría, que bailamos, tarareamos una canción, saltamos de gusto, porque las cosas están saliendo como lo habíamos planeado. Y cuando las cosas no salen bien, nos deprimimos, fruncimos el ceño, temblamos de temor o hacemos movimientos involuntarios, y también nos ponemos desesperados e impacientes. Somos esclavos de esta ley mecanicista del péndulo. Nos sentimos contentos y complacidos cuando alguien nos felicita o reconoce por algún trabajo bien hecho. Nos sentimos orgullosos cuando alaban alguna idea o proyecto favorable que nosotros creamos. También nos sentimos fracasados cuando nuestros planes se vienen abajo. Cuando falsos amigos nos calumnian o difaman para minimizar nuestro trabajo, y nos sentimos mal cuando amigos cercanos se alejan de nosotros porque hicieron caso de los difamadores, cuando lo real sería dar gracias a Dios que estos eventos desagradables nos permitieron seleccionar mejor nuestras amistades y dar gracias al Creador por los amigos fieles que no fueron arrastrados por el ciclón de las calumnias. Y así transcurre nuestra vida llevándonos de uno al otro extremo del péndulo y cambiando a cada momento de emociones, de amistades, de situaciones, sufriendo y gozando, celebrando nuestros triunfos y siendo aplastados por los fracasos, creando cada día nuevos temores, hábitos y traumas, sufriendo y celebrando, bailando y luego llorando y lamentándonos, no dándonos cuenta que somos esclavos de los eventos psicológicos
que nosotros no sabemos manejar correctamente el carro de la vida. Nos debatimos entre el batallar de las antítesis. A diario somos invitados a estudiar diversas formas religiosas. Cada una de ellas jura ser la verdad absoluta. Recuerdo que hace ya muchos años un amigo me invitaba insistentemente a ser parte de su religión. Afirmaba en forma enfática que él ya estaba salvo, que al morir formaría parte del reino de los cielos, y que si mi persona ingresaba a su religión, iba a ser uno de los 144,000 elegidos que dice la Biblia. Yo le pregunté que cuántos militantes tenía esa forma religiosa. Hizo cuentas y como resultado surgió que había unos 5 a 6 millones de hermanos bautizados de su religión en todo el mundo. Y le dije, ¿y de esos millones cómo van a seleccionar a los 144,000 elegidos? A lo que me respondió que iba a consultar con el pastor de su religión y luego seguiríamos la plática. La verdad que nunca más se presentó a querer convencerme de su plan divino. Otros quieren convencernos de su forma de pensar política y prometen que su partido es el más honesto del mundo. Tiempo después les he oído comentar que están totalmente decepcionados de su partido o líder político. La verdad es que siempre estaremos girando en torno a los movimientos del péndulo que nos llevarán de la dicha a la tristeza, de los triunfos económicos a la derrota, del optimismo a la tristeza y depresión, del fanatismo religioso al ateísmo. Si no buscamos la forma de evadirnos de esas leyes mecánicas, o en otras palabras, de aprender a manejar correctamente estos estados de ánimo. Si observamos, entre uno y otro movimiento pendular existe un centro magnético. Si aprendemos a colocarnos dentro de ese mágico círculo, aprenderemos a ver y aprovechar estos movimientos para conseguir una vida mejor. Se hace pues necesario que aprendamos a colocarnos en el mero centro de esta actividad, y esto no sería posible si no logramos el conocimiento y dominio de sí mismos, creando un centro permanente de conciencia que nos permita manejar esta lucha de las antítesis. O sea que si estamos en el centro mágico de cada evento, podemos manejarlo correctamente. Le invitamos a asistir a nuestro ciclo de conferencias presenciales o vía conferencias vía aula virtual. A continuación podrá ver nuestro correo electrónico para que se inscriba en estas conferencias que son totalmente gratuitas. A nombre de Iglisao, la Iglesia y la Institución Cristiana Gnóstica Litelantes y Samael Aún Beor, y Olin Clamatina, el Movimiento Gnóstico de Antropología, habló para ustedes Gabriel Ignacio Muñoz. Muy agradecidos por su fina atención.